Capítulo 13. La raíz de la pobreza. Es evidente que Dios, siendo el dueño de todas las cosas, como dice el libro de los Salmos, la tierra es del Señor y todo lo que en ella hay, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Salmos capítulo 24, versículo 1. No nos dio ninguna oportunidad de nada en que nosotros pudiésemos jactarnos de que somos dueños de algo. Somos solo administradores. Y Él es el verdadero dueño de todo el oro y toda la plata, como está escrito en Ageo capítulo 2, versículo 8. Mío es el oro y mía es la plata. Y si Dios afirma que todo el oro y toda la plata son suyas, ¿sabes con quién las quiere compartir? ¿Con quién las compartirías si fueses rico? Con tus seres queridos. Él también lo quiere hacer con los que hacen su voluntad. ¿Por qué compartirlas con alguien más? La respuesta es sencilla, porque su palabra así lo afirma. Hay muchas llaves o condiciones que menciona la Biblia en cómo es que Dios bendice, prospera y da honra. Hay personas que piensan que llevar una vida cristiana es traer una Biblia bajo el brazo y vestir sobriamente, tener semblante serio, no sonreír y llevar una vida de limitantes económicos. Piensan que Jesús está peleado con la riqueza. Si así fuera, entonces la Escritura, que dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza, ve segunda carta a los Corintios capítulo 8, versículo 9, quedaría totalmente fuera de lugar. Además, Dios habla de plenitud. Dice que Él quiere darnos vida, y vida en abundancia. La vida incluye lo económico. Claro, Dios quiere que primero descubramos lo espiritual y después las demás riquezas, como enseñó el Señor Jesús. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué es todo lo demás? Cuando buscas primeramente el reino de Dios, es decir, poner tu vida en manos de Dios, dejar que Él dirija tu vida, que Él sea el capitán de tu barco, entonces Él te dará todo lo demás. Esto incluye todas nuestras necesidades: casa, trabajo, auto, alimento, etc. El problema es que a muchos no nos gusta la manera en que Dios trabaja con nosotros y decidimos aplicar nuestro propio criterio. Pero al considerarnos sabios, dejamos a Dios a un lado. Y ahí está el porqué de tantos fracasos financieros en nuestra vida. No es que a Dios se le olvide o falle, sino al contrario, somos nosotros los que fallamos y los que nos confundimos con sus propósitos. Quiero hacer énfasis en cuáles son las verdaderas causas de la pobreza. Aquí están. Causa número 1. Plan de vida. Muchas personas no tienen un plan de cómo llevar sus finanzas. No tienen ningún proyecto ni planeación. Simplemente trabajan, reciben su sueldo, pagan los recibos y si sobra algo, se lo gastan en gustitos innecesarios. Si no les sobra, pues usan la tarjeta de crédito y ya conoces la historia, ¿verdad? Esto pasa con la mayoría de la gente y peor aún si son jóvenes. Para muchos, salir el fin de mes con los pagos ya es una victoria. Solo piensan en vivir día a día, pensando que siempre lo van a lograr y que ahora no es el tiempo de pensar en un futuro, que ya después habrá tiempo. Y el tiempo pasa y pasa. Y después, cuando llegan a los 50, 60 o rebasan la barrera del sonido, empiezan a pensar, ¿por qué no pensé en un plan de retiro? ¿Qué voy a hacer si me corren del trabajo? ¿Con qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Es triste ver que muchos se convierten en esclavos de sus hijos. Después de que pasaron una vida de trabajo y se jubilan, sufren porque su pensión no les alcanza para mucho y terminan mendigando la mensualidad a los hijos, rogándoles que les ayuden para la luz o la despensa. Peor aún, toman a sus padres de niñeros con la excusa que mamá no tiene nada que hacer. Y como la pobre mamá no tiene quien le dé dinero, pues se ve obligada a trabajar de niñera para que el hijo o la hija la mantengan. Esto no debería pasar si en realidad hubieran tomado conciencia y hecho una planeación a tiempo. Hay que tomar nota de manera clara y precisa de cómo, por poco o mucho que se tengan ingresos, los vas a gastar. Tal vez digas, yo gano tan poco, ¿qué ni caso tiene? Te recuerdo que la excelencia consiste en pensar en grande y comenzar en pequeño. Conozco personas que ganan muy poco,
pero son altamente administradas y pagan renta, luz, gas, agua, despensa y hasta tienen carro. ¿Cómo le hacen? Administran eficazmente. Recuerdo cuando crucé el río Bravo y llegué a vivir a los Estados Unidos como ilegal. Mi economía era muy limitada. Un primo y yo hacíamos un plan. Anotábamos en una pequeña libreta las cosas que eran necesarias para poder vivir y decidimos no gastar más de eso. Nuestro presupuesto de la semana era de solo $20. Eso, para 2 personas, era muy poco. Con eso cubríamos los gastos de jabón, shampoo, desodorante, pasta dental y todos los demás enseres. Para la comida, nuestro presupuesto era mayor, $21 a la semana. $3 por día que nos alcanzaba para comprar 2 hot dogs y un refresco para cada quien. Así fue por meses y nunca me pasó nada por comer lo mismo todos los días. Por supuesto que me harté de esa comida, pero me hice a la idea de que no había de otra y simplemente pensaba que había muchos que serían felices si tuvieran la oportunidad de poder comer lo mismo que yo. Los domingos era de lujo. Si había posibilidades, nos comíamos una hamburguesa. Recuerdo que cuando recién llegué a Houston y vi por primera vez un McDonald's, me quedé viendo por una de las ventanas del restaurante cómo la gente disfrutaba las ricas hamburguesas. Y ese fue mi primer sueño en los Estados Unidos, poder pagar una hamburguesa y disfrutarla. Y aunque traía el dinero para pagarla, me dije a mí mismo, no es el tiempo todavía. Primero me la tengo que ganar. Y toda la semana esperé a que llegara el domingo para devorarme aquella Big Mac que me esperaba. Cuando era muy pequeño, me gustaba mucho el cóctel de camarón y recuerdo que un señor pasaba por mi casa en un carrito ambulante vendiendo mariscos. Mi madre me condicionaba a que si me portaba bien, me compraría un cóctel de camarón. Ese hombre pasaba una vez a la semana por mi casa, así que cuando era martes, esperaba a que mi madre pagara el rico manjar, un simple cóctel de camarón. En ese tiempo costaba unos cuantos pesos, pero en ocasiones no había dinero para pagarlo. Entonces me ponía a ingeniar el plan B, que consistía en cortar tomate, chile, cebolla, limón y cilantro y lo revolvía con salsa catsup. Era lo que tenía a la mano y me conformaba solo con eso. Me decía a mí mismo que los camarones eran imaginarios, pero que algún día no serían así. Ahora que las cosas han cambiado, siempre que viajo como camarones, tanto en la comida como en la cena, sin olvidar nunca lo importante que era para mí este delicioso manjar. San Pablo dijo que debemos estar preparados para las buenas y para las malas y vivir siempre en contentamiento en una o en otra situación. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. Nunca dejemos de soñar. Caminemos planeando, gastando lo menos posible en cosas necesarias y evitando todas las innecesarias. Es sorprendente cuando anotas las cosas que verdaderamente necesitas comprar y que verdaderamente te hacen falta. Es increíble cuando la gente va al supermercado y termina comprando muchas cosas más de las que necesita. Estamos en un mundo de sobreabundancia, donde la mercadotecnia nos hace pensar que necesitamos una y otra cosa para vivir mejor. Pero hay cualquier cantidad de mentiras que nos hacen gastar más de lo debido en cosas no necesarias e inservibles que solo las compramos porque vimos un comercial o porque nos hacen creer que nuestra vida será mejor con ese producto. Estos pequeños detalles llevan a muchas personas a permanecer en pobreza continua, ya que si hicieran cuentas al mes de todo lo innecesario que compraron, comprenderían el porqué de su situación. Los pequeños agujeros son los que hunden un barco. ¿Recuerdas al Titanic? Lo que lo llevó al fondo del Atlántico fueron pequeños agujeros. Así que, a planear. Sentarse un momento y hacer una lista de todas las cosas que verdaderamente necesitamos y no salirnos de allí. Nada de un antojito, una nieve, unas papitas, una pizza. Cuando estás en crisis, no debes gastar ni en un chicle si no lo necesitas. Ya vendrán tiempos en los que te puedes dar lujos y cumplir antojos. Antes de comprar, piensa y pregúntate a ti mismo, ¿qué me pasará si no lo compro?
Si no te pasa nada, entonces no lo compres. Todos los seres humanos hemos recibido la misma opción para realizarnos. La gran diferencia la marcan quienes han decidido dedicarse a fondo para lograr lo que desean. Salomón dijo: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Proverbios, capítulo 21, versículo 17. Causa número 2. Es conformista. Hay muchas personas que saben lo que tienen que hacer para cambiar su situación y tienen las herramientas para poder hacerlo, y no lo hacen. A veces, cuando he aconsejado a este tipo de personas, la verdad es que son las que más me desesperan. Imagina a alguien casada, profesionista. Trabaja ella y su esposo también. Tienen 2 sueldos, pero viven pobremente. Estoy hablando de 2 profesionales, con buen trabajo y buenos sueldos. Pero, ¿cómo puede ser esto? Tal vez pienses que ella va al casino y derrocha con las amigas, o que él es vicioso y malgasta el dinero con amigos. Pues no, no es el caso. Simplemente ellos no se han sentado a planear su vida financiera. Solo gastan, pagan, dan abonos, pagan recibos, compran despensa, etc. ¿Dónde está la causa de su fracaso? En la manera de gastar y distribuir el dinero al hacerlo sin planeación. Tienen 2 casas, viven en la más pequeña y la otra la intentan rentar sin éxito, pero deben las 2. Dan el pago de las 2, lo cual los atrasa en sus gastos, pues prácticamente mantienen 2 casas. Además, acaban de comprar una membresía en Cancún de tiempo compartido, lo cual considero la peor inversión para el comprador y el mejor negocio para muchos vendedores, ya que eso de ir a Cancún y que te hagan creer que serás socio de ese gran complejo de departamentos que tienen albercas, restaurantes, jardines y bares es verdaderamente una burla. Lo peor es que se comprometieron a seguir pagando por años, mes tras mes, sin poder disfrutarlo. Si no pagas el dichoso tiempo compartido, los demandan. Y aún, si pudiesen pagar el total, tendrían que seguir pagando los mantenimientos. ¿Lo aprovechen o no lo aprovechen? ¡Qué tontería! Imagínate pagar por algo que no disfrutas. Pues si no tienen lo suficiente para vivir, pues mucho menos para vacacionar. Pero no es todo. También adquirieron un lote campestre en un lugar donde tampoco van. Se les hizo fácil dar pagos chiquitos, pero eternos. Tal vez pensaron, al cabo no es mucho, pero 2,500 del pago del lote campestre para el futuro de sus hijos, más 3,200 pesos del pago del departamento en Cancún, más el pago de 2,900 de la mini casa donde viven, más el pago de la casa que también compraron para el futuro de sus hijos de 2,900, más los gastos de luz, agua, gas, comida y seguro de los autos, se les acaba el presupuesto. Aquí hay una solución sencilla. Tienen la opción de vender el lote campestre y de traspasar la casa más grande, que no pueden habitar porque queda demasiado lejos de sus lugares de trabajo y escuelas de sus hijos, pagar la penalización de la compra del tiempo compartido y deshacerse de ese pago, vender la mini casa que habitan, que casi acaban de pagar, y con la venta de las 2 casas y de lo del lote campestre podrían dar un muy buen enganche de una casa mucho más funcional y no vivir en la incomodidad en la que viven ahora. Algo muy importante es que se pudieron ahorrar todo esto si hubieran pedido un buen consejo a tiempo. Muchos se pasan la vida sin actuar, sin hacer nada para lograr un cambio. Todo cambio trae crisis e incomodidad y muchos no quieren pagar el precio. Ser excelente es comprender que la vida no es algo que se nos da hecho, sino que tenemos que producir las oportunidades para alcanzar el éxito. Está escrito en la Biblia, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo a las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Josué, capítulo 1, versículo 7. El conformismo es un factor que causa pobreza. Estas personas piensan que son así por suerte y que sus vidas no pueden cambiar, que así les tocó. Simplemente les da flojera hacer cambios y pagar el precio. Si vemos en la Biblia, en muchos casos los hombres de Dios, antes de recibir la bendición, primero pasaron por crisis, cambios, pruebas, pero siguieron adelante sin importar el precio. Reconocían que tenían que hacer cambios si querían grandes recompensas. Moisés fue llevado de un lugar a otro por años,
pasó muchas incomodidades, pero seguía el plan de Dios y al final disfrutó de los beneficios de la obediencia. Si no estás dispuesto a pagar el precio de la obediencia, seguirás en el mismo lugar. Causa número 3. Falta de preparación académica. Es algo que tal vez muchos no estén de acuerdo, pero es increíble cómo una persona con estudios tiene muchas más posibilidades de tener un mejor empleo, una mejor posición económica y un mejor nivel de vida. Cuando uno busca un empleo, si tu currículum vitae tiene un título, sabes inglés, computación y más especialidades, hay posibilidades de que ganes por lo menos 10 veces más que una persona que solo tiene primaria. En el documental De Panzazo, que habla de la educación en México, se dice que el promedio de personas que solo terminaron primaria ganan solo 4,000 pesos al mes. Eso es muy poco para un padre de familia, incluso si fuese para una sola persona. En cambio, el promedio de una persona que terminó la secundaria es de 6,500 pesos al mes. Y para alguien que termina una carrera es de 12,500 a 16,000. Eso es un mundo de diferencia. En uno de los lugares donde Dios me permite trabajar, el Ministerio Nuevo Corazón, ubicado en el centro de Monterrey, hay un comedor donde se atienden a 100 personas diariamente. Allí se reciben personas que vienen de diferentes partes de México, Centro y América Latina. También a algunos que vienen deportados de los Estados Unidos. Es difícil creer que entre ellos hay mucha gente que no sabe leer ni escribir. En consecuencia, casi nadie les da trabajo. Sus expectativas de ingresos son muy pocas, son relegados. A muchos ni siquiera los quieren entrevistar para darles una oportunidad. Ellos mismos, como analfabetas, se sienten diferentes a la gente de la sociedad. Por desgracia, en nuestro país el nivel de ignorancia es alto. La ignorancia y la pobreza son primas hermanas que, por lo regular, siempre caminan juntas. Lo peor del caso es que quienes no tienen dinero, ni estudios, ni trabajo, suelen padecer necesidad de ignorancia, tanto académica como espiritual. Esta última es la más importante a erradicar de las personas, porque la pobreza, aunada al desconocimiento de Dios, los convierte en candidatos ideales para ingresar en la delincuencia. A menudo escuchamos casos donde muchos son persuadidos con unos cuantos pesos para ingresar a las filas del crimen organizado. Es difícil ver a alguien que no estudió y que sea un empresario exitoso. Por eso, en el Ministerio Nuevo Corazón, hemos decidido complementar primero un consejo espiritual, después el alimento y también la capacitación con cursos de primaria, secundaria y computación, además de cursos de oficios como panadería, plomería y electricidad. Hemos visto grandes cambios en la vida de esas personas, tratando de poner un granito de arena para una sociedad mejor. Siempre hay excepciones a la regla. Conozco el caso de un hombre que solo estudió primaria, pero que fue un emprendedor nato, comerciante, ganadero, visionario, triunfador en muchas áreas de su vida financiera, que logró varios negocios exitosos y que pocos lograrían con ese nivel de estudios. A ese hombre le estoy profundamente agradecido por su enseñanza, pues este hombre era mi padre. Si por alguna razón no has podido tener un logro académico, no pienses que la falta de estudios universitarios son un condicionante para el éxito financiero. Dios da gracia al que Él quiere y no pone condiciones. En el Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos el relato de José, el soñador. Sus hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron a una caravana que iba a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones. Le dio gracia y sabiduría delante del faraón, el rey de Egipto, quien lo puso por gobernador al lado suyo en el país más importante del mundo en su tiempo. Una vez le preguntaron a John Rockefeller, en una junta de negocios que sostenía con unos europeos, ¿habla usted francés? Él contestó, yo no, pero mi secretaria sí. La enseñanza aquí es que cuando nosotros no somos conocedores de un área en especial, debemos aceptarlo y rodearnos de personas que sean mejor que nosotros en esa área para tener la ayuda en su momento. La educación trae por consecuencia un mejor nivel de cultura. Mejora la manera de hablar, de dirigirse a otro, mejora la seguridad, la elocuencia, el carácter. El conocimiento que se aprende en la universidad, ten por seguro que no se puede adquirir en la calle, y tampoco el que la vida nos da se puede aprender en la universidad. Todo sirve. Al combinar estos,
son excelentes, pero cuando falta uno de ellos, las cosas se complican. Hay también infinidad de profesionistas que después de tanto estudiar terminan trabajando de cajeros en un McDonald's. ¿Por qué? Porque no tuvieron la instrucción financiera debida en su tiempo. Sus papás no los prepararon para ser gente de negocios. Su padre simplemente pensó que era suficiente que fueran a la universidad y que ésta resolvería todo su futuro. Por desgracia no es así. Hay también muchos que son muy habilidosos, inteligentes, con capacidad para aprender rápido y fácil, pero no fueron a la escuela, a quienes también se les cierran muchas puertas, pues casi nadie va a apostar por investigar qué tan hábil o diestro es si no tiene un papel que lo respalde. Quienes piensan que capacitarse es un lujo, no entienden que es una inversión. Cuanto más nos capacitamos, podemos ser mejores personas y podremos aplicar nuestros conocimientos de una mejor manera. Así que te animo a que nunca dejes de aprender e instruirte. Primeramente, en la palabra de Dios y después en todo lo demás. Está escrito en el libro de Josué. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Josué capítulo 1, versículo 8. Causa número 4. Política injusta. Aunque no soy un experto en política, es fácil conocer que mucha de la pobreza que existe en nuestro país se debe a la injusticia social, pues la mayoría de los políticos piensan más en servirse que en servir, restando gran parte del presupuesto para beneficio de sí mismos. Esto merma la ayuda que deberían recibir las comunidades más marginadas de nuestro país, las cuales representan más de la mitad de la población, según datos del gobierno, y mucho más que eso, según cifras de Julio Volvín, un experto en política social. Él escribió: los ricos de México no deben de ver una manera de seguridad en blindar sus automóviles o contratar más guaruras, sino en una mejor distribución de la riqueza. Una pregunta: ¿cuánto estás invirtiendo de manera directa para reducir la ignorancia? Al afirmar que esta es la madre de todas las desgracias sociales y económicas, no quiero hacer juicio a ningún político, pero es de todo sabido que la mayoría de ellos terminan apareciendo en las listas de los más ricos de su estado o país. Y eso, créanme, es una vergüenza, especialmente cuando en el país se multiplican más y más los pobres. Y es que ellos, los políticos, tienen una matemática fácil para elaborar presupuestos económicos para el país. 2 pesos para allá y 2 para acá. Muchos gobiernos están actuando de una manera ilógica, de acuerdo a su política, y peor, olvidando y haciendo a un lado la perfecta ley, la palabra de Dios. Allí está el origen y razón de sus fracasos. Quizá la ley de Dios no tenga lógica en muchas cosas, pero de que funciona, funciona, y lo hace al 100%. Volvamos al libro del Génesis, a la historia de Josué. El pueblo de Israel y todas las naciones circunvecinas estaban devastadas con la sequía y hambruna. Sin embargo, José, con la sabiduría de Dios, logró convertir a Egipto en un pueblo exitoso. Y esa nación fue el instrumento de Dios bajo la dirección de José para salvar de la muerte a todo el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios para mostrar su gloria. En años recientes, el estado de Nuevo León ha estado en el centro de la noticia por el extremo de violencia que sobreabundó. Se han incrementado el número de policías, de soldados y de armamento. Hay más cuarteles de policía, más escuelas de adiestramiento, más chalecos blindados y más de todo. Pero los mejores resultados se han dado a raíz de que han consultado el mejor de los consejos posibles, el consejo de Dios. Al respecto dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto es un condicionante que Dios nos da para poder contestar a nuestra necesidad y dar sanidad a nuestra tierra. Es como si Dios dijera: si no te humillas, no te responderé. Hará lo mismo que hizo con Faraón, a quien le mandó plagas y plagas y plagas. Y él nunca se humilló, y el pueblo pagó por ello. La Biblia es un libro histórico, actual y futurista. Está lleno de sabiduría para poder llevar nuestra vida y la del gobierno también. Solo hay que leerlo y ponerlo en práctica, que es donde radica la verdadera solución. Causa número 5. Se es pobre por flojo. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 13, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan.
Dios nos invita a estar despiertos, tan pronto no sea posible, a fin de que nos alejemos del sueño insensato. Tal sueño es símbolo de flojera y los flojos no son bien vistos por Dios. Si te dejas dominar por la pereza, nunca te librarás de la pobreza. La ociosidad trae muchos males, malos pensamientos, malas decisiones y malos resultados. Claro, no es lo mismo pasar un tiempo de tranquilidad que un tiempo de ocio. Dios nos bendice con reposo, pero no bendice a ningún ocioso. Es más, las bendiciones sobrenaturales no fueron gratis para nadie. Todos los que recibieron bendición primero fueron probados. Eran hombres ocupados, trabajadores a quienes en su gracia el Señor quiso bendecir, no sin antes prepararlos. En el libro de los Proverbios se habla de la persona trabajadora. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios, capítulo 13, versículo 4. El deseo del perezoso mata, porque sus manos no quieren trabajar. Proverbios, capítulo 21, versículo 25. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios, capítulo 23, versículo 21. Es fácil entender a quién verdaderamente Dios quiere prosperar, quién lo merece y quién lo recibe por su gracia. Es importante tomar decisiones para hacer cambios, aunque nos parezcan difíciles y nos dé flojera empezar. Lo más importante es comenzar, y una vez que lo has hecho, lo siguiente es más fácil. Muchas veces sucede que te la pasas pensando en lo que vas a hacer, cómo le vas a hacer, cuándo vas a empezar, y lo pospones por semanas, meses o tal vez años. Lo cierto es que no tienes que esperar el inicio de un año nuevo, como lo hacen muchos para empezar a estudiar inglés, una carrera, actuación, un curso de algo que te haga ser mejor trabajador o simplemente una mejor persona. Decídete. Hoy es el día. Echa fuera tu flojera. Causa número 6. Es pobre por ser demasiado bueno. No es lo mismo un buen padre que un padre bueno. Tal vez un padre bueno le dé a su hijo todo lo que le pide, sin importar si es lo mejor o no para su hijo, y no mida lo que gasta. Simplemente le entrega al niño lo que éste quiere. No obstante, un buen padre le da a su hijo solo lo que verdaderamente necesita y va de acuerdo con su presupuesto. Hay personas que no saben decir no. Sus amigos o familiares les llaman buenos, pero en realidad son débiles. Son increíbles los casos en los tribunales, donde muchas personas son demandadas por firmar de aval de algún amigo, familiar o vecino, y luego se ven en problemas solo por haberle hecho el favor a una persona. Y por hacerlo, muchas veces pueden perder sus bienes, autos, casas, solo por haber firmado como aval, ignorando cuando lo hicieron el grave problema en el que se metieron. Tal vez cuando lo hicieron no dimensionaron las posibilidades de que al echarle la mano al vecino, primo, hermano o tía, quienes quizá prometieron que darían su vida antes de quedarle mal, y de que si no lo hacías serías el responsable de que se quedaran sin la televisión que tanto necesitaban, y como no era mucho, pues decidiste firmar. Lo que no te dijeron era que leyeras las letras chiquitas, que dicen que si ellos no pagan, irán contra ti, y que tú también eres responsable de todos los intereses que genere la cuenta mientras ellos no paguen. En Proverbios capítulo 6, versículos 1 al 3, la Biblia es muy clara al respecto. Habla de las consecuencias de ser aval. Hijo mío, si das fianza por tu amigo o te haces responsable de un extraño, tú solo pones la trampa. Quedas atrapado en tus propias palabras. Para librarte, hijo mío, pues estás en las manos de otro. Haz lo siguiente: trágate el orgullo y cóbrale a tu amigo. Sobre ese particular hay otros textos que también son importantes. Aquí algunos. El imprudente da fianza por su amigo y se hace responsable de él. Proverbios, capítulo 17, versículo 18. Hay muchas personas que dan fianza a sus amigos y esto no es bien visto por Dios. Así que si tu mejor amigo te lo pide, no lo hagas. Mal resulta salir fiador de un extraño. El que evita dar fianzas vive tranquilo. Proverbios, capítulo 11, versículo 15. Nunca te hagas responsable de las deudas de otra persona, pues si no tienes con qué pagar, hasta la cama te quitarán. Proverbios, capítulo 22, versículos 26 y 27. Es importante aclarar que dice, si no tuvieras para pagar. Muchos fiadores lo único que tienen son los papeles de su auto o de su casa, y los dejan como garantía. Si es tu caso,
no lo hagas. Pero si el compromiso es muy grande y tienes suficiente efectivo y liquidez para poder solventar la posible deuda que pudiera generar tu amigo o tu familiar, entonces apóyalo. Sé su fiador y sigue adelante. La Biblia dice que si no tuvieres, hasta la cama te quitarán. Por eso te repito, ten cuidado, porque ser fiador no es un juego. La mayoría de las personas que firman como fiadores no se imaginan todos los problemas en que pueden meterse por solo firmar. En lo personal, yo solo podría firmar como fiador por mi abuelita, que ya murió hace mucho tiempo. Proverbios capítulo 27, versículo 13 dice: al que salga fiador por un extraño, quítale la ropa y tómasela en prenda. Dios enseña que si alguien salió fiador y no responde, hasta la ropa perderá. Podríamos seguir citando consejos de la Escritura, pero creo que es suficiente para entender qué es lo que no debemos hacer en caso de ser fiadores. Pues eso también ha sido causa de pobreza para mucha gente. Así de simple, ya sea por ignorancia o por confundir la misericordia con ayudar a otros de manera imprudente. Caso número 7. Es pobre porque es un sobrado. La palabra sobrado me recuerda mucho a mi abuela, a quien admiré en gran manera por su valentía y energía emprendedora, y por ser la responsable de que todos sus hijos sean unos triunfadores. Cuando alguien preparaba algo de más o servía de más, nos llamaba sobrados. Casi la oigo hoy diciéndonos: toma solo lo que necesites y no agarres de más. Compra solo lo que necesites y no compres cosas innecesarias. No debes tener 15 pares de zapato cuando solo necesitas 2 o 3. No debes de tener 3 tarjetas de crédito cuando solo necesitas una. No tienes que ir todos los días a un restaurante si tu economía está limitada. Deberías prepararte comida en casa para llevar. No tienes que comprar un café en Starbucks de 50 pesos. Si eres un trabajador que gana como oficinista, mejor prepáratelo en tu casa por solo 5 pesos. No tienes que comprar un iPad de $800 solo para presumir que estás a la moda y luego quedarte con una deuda de 2 años para pagar. No tienes que comprar una corbata Hugo Boss de miles de pesos para impresionar a nadie si aún no eres el gerente de una empresa importante, o si la compras solo para sentirte mejor. Tampoco debes de tener un auto mejor que el de tu vecino o amigo para sentir que has avanzado más que ellos, si tu presupuesto no lo permite. Además de un auto, lo más caro no son los pagos, la tenencia también es más cara, así como el seguro y el mantenimiento. No tienes que llevar a tu novia a cenar a un restaurante tan caro para impresionarla, si tus ingresos son bajos, pues tarde o temprano se dará cuenta de tu realidad financiera. Tampoco tienes que sacrificar miles de pesos en entradas a eventos o conciertos que solo duran un rato, cuando sabes que eso te costará dejar de comprar cosas verdaderamente necesarias, o quedarás endeudado por mucho tiempo. Si lo piensas bien, quizá sea mejor escuchar música en un reproductor. No vayas con la corriente del mundo. No te conformes a su estilo, ni a sus gustos. Sigue tu propio estilo. Vestir un traje Armani, Boss o Seña y zapatos Prada no hará de ti una mejor persona. Recuerda que el hábito no hace al monje. Así que por más que gastes en cosas caras, no serás mejor individuo. Si algún día quieres gastar más, espera. Con el tiempo sabrás cuándo será el momento. Por ahora, quiero aclarar algo. Estoy dando por sentado que tu economía es difícil y complicada, que estás empezando a ahorrar y que no tienes la capacidad de decir: me gasté 20,000 pesos en ropa el fin de semana y no me afecta en nada con lo de mis pagos del mes y sigo ahorrando y sigo guardando y no pasó nada. Esa cantidad no es significativa para mí. Si puedes hacerlo sin problemas, entonces gástalo. No tiene nada de malo vestir bien. Usar los mejores perfumes, las mejores prendas, las mejores corbatas, los mejores zapatos. En lo personal creo que el mismo Señor Jesús, si se pasara unos días aquí en el planeta Tierra, seguramente compraría ropa de vestir con distinción. Él vestía de lo mejor. Te recuerdo que por su túnica, los soldados romanos que lo crucificaron echaron suertes por ella. Bien hubieran podido cortarla, pero era de tan buena calidad que decidieron dejarla intacta y quedársela echando suertes. Ver Juan capítulo 19, versículos 23 y 24. Si trajéramos el relato a nuestro tiempo, ¿pueden imaginarse de qué marca sería la túnica del Señor Jesús? ¿Hugo Boss? ¿Armani? ¿Prada? Si yo fuera soldado y su túnica fuese del mercadito, no me hubiera peleado por ella.
simplemente la hubiera tirado a la basura. ¿Tú qué hubieras hecho? El Evangelio dice que era sin costura, y eso quiere decir que era de la mejor calidad de su tiempo. Los hippies afirmaban que su manera de vestir, mezclilla y un morral desasiados, improductivos, un aspecto descuidado, era como Jesús se hubiera vestido. Pero recordemos que Él era el Hijo de Dios, así que lejos de vestir como un hippie, el Señor Jesús vestía con distinción, conforme a su realeza, sin dejar que eso le impidiera vivir una vida encarnada con los pobres de su tiempo.